Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema lleno de chismes, rumores, especulaciones y por supuesto, mucho drama, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que como saben el mundo de las celebridades turcas, especialmente el de las series, es un hervidero constante de noticias. Y cuando dos estrellas tan queridas y con tanta química como Hande y Kerem protagonizan juntos una serie que arrasa en todo el mundo, pues la expectación se dispara a niveles estratosféricos. Love is in the Air nos regaló una historia de amor inolvidable, y para muchos, la magia que veíamos en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en realidad. ¿O no? Esa es la pregunta del millón. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores, vamos a desmentir los falsos, y vamos a analizar esas revelaciones explosivas que han estado circulando por Internet. Vamos a ver qué hay de cierto, que es pura invención y que, quizás, se esconde detrás de todo este revuelo. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Ya saben, dale a ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Bueno, ahora sí, manos a la obra. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de las más comentadas en los últimos años. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y con ella, la pareja protagonista, Eda Yildiz y Serkan Bolat, y claro, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se ganaron el corazón de millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión que transmitían en pantalla era palpable y claro, era inevitable que surgieran rumores sobre una relación fuera de la ficción. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos retroceder un poco en el tiempo. Love is in the Air llegó a nuestras pantallas en 2020 en plena pandemia, un momento en el que la necesidad de evasión y entretenimiento era más acuciante que nunca. La serie, con su trama fresca, sus personajes carismáticos y sus espectaculares escenarios, se convirtió en un auténtico éxito. La historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia y que, por circunstancias del destino, se cruza en el camino del arrogante y exitoso arquitecto Serkan Bolat, conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie, con su mezcla de comedia, romance y drama, ofrecía un escape perfecto de la realidad, y la pareja protagonista, Hande y Kerem, se convirtieron en los ídolos de millones de personas. La serie nos presentaba una historia de amor que, en principio, nace de un acuerdo. Eda, para poder obtener una beca, finge ser la prometida de Serkan. Con el tiempo, lo que empezó como una farsa, se convierte en un amor verdadero, lleno de obstáculos y desafíos. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que para muchos, era imposible separar la ficción de la realidad. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Al principio todo eran especulaciones, fotos y vídeos que los fans analizaban con lupa, buscando cualquier señal de que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de montajes, de teorías y de análisis minuciosos de cada foto y cada vídeo que publicaban. Los fans, como detectives aficionados, se dedicaron a investigar y a buscar pistas que confirmaran sus sospechas. Y poco a poco las pruebas se acumulaban, salidas juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas. Todo apuntaba a que sí, que el amor había traspasado la pantalla. Los paparazzi acechaban, buscando captar el momento que confirmara los rumores. Las publicaciones en Instagram, con mensajes ambiguos y fotos aparentemente casuales, alimentaban la especulación. Los fans impacientes esperaban la confirmación oficial. La expectación era tan grande que cada aparición pública de Hande y Kerem se convertía en un evento mediático. Las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos promocionales, todo era una oportunidad para los medios y para los fans de buscar señales de su supuesta relación. Las preguntas sobre su relación se volvieron constantes y las respuestas, generalmente evasivas, solo alimentaban la intriga. Y efectivamente en abril de 2021, la bomba explotó. Fotos de Hande y Kerem besándose en unas vacaciones en las Maldivas confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Eran novios. Las fotos tomadas por los paparazzi y difundidas por los medios de comunicación no dejaron lugar a dudas. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y la noticia corrió como la pólvora por todo el mundo.
Los fans enloquecieron de alegría, la pareja se convirtió en el centro de atención, y todo parecía un cuento de hadas. La noticia fue celebrada por los fans, que vieron en la pareja una representación del amor ideal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de apoyo. La pareja se convirtió en el centro de todas las miradas, y su relación fue seguida de cerca por los medios y por los fans. Parecía que la magia del Love is in the air se había extendido a la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la felicidad no dura para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, en agosto de 2022, se anunció su separación. La noticia, aunque no del todo inesperada, causó una gran conmoción entre los fans. Las razones, como siempre, fueron difusas: supuestas diferencias irreconciliables, problemas de agenda, presión mediática. Pero la realidad, como veremos, puede ser mucho más compleja. El anuncio de la separación fue un jarro de agua fría para los fans, que veían en Ande y Kerem una pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de decepción. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, buscando detalles y especulaciones. Las preguntas sobre las razones de la ruptura se multiplicaron, y los rumores comenzaron a circular con fuerza. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las mentiras y las revelaciones explosivas. Desde el momento de la ruptura han circulado infinidad de historias sobre lo que realmente ocurrió entre Ande y Kerem. Unas más creíbles que otras, pero todas con el mismo objetivo: generar interés y, por supuesto, visitas. La ruptura de una pareja de celebridades siempre es un acontecimiento que genera morbo y curiosidad, y los medios de comunicación y las redes sociales se aprovechan de ello para generar contenido. Uno de los rumores más persistentes, y que ha sido desmentido en varias ocasiones, es el de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se decía que Kerem tenía un romance secreto con otra actriz, y que Ande había descubierto la traición. Esta historia, por supuesto, nunca fue confirmada, y no existen pruebas que la respalden. Además, los amigos cercanos de ambos han desmentido categóricamente estas acusaciones. Este rumor, como muchos otros, se basa en la especulación y en la falta de información veraz. La infidelidad como causa de ruptura es un tema recurrente en el mundo de las celebridades, y suele ser utilizado para generar más interés y dramatismo. Otro rumor que ha circulado es el de una supuesta incompatibilidad de personalidades. Se decía que Ande, con su fuerte carácter y su necesidad de control, era demasiado dominante y que Kerem se sentía asfixiado. También se hablaba de diferencias en sus estilos de vida y de sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, esta versión tampoco ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. La incompatibilidad de personalidades, como causa de ruptura, es una explicación más plausible y menos dramática que la infidelidad, pero también es susceptible de ser manipulada y exagerada. Luego tenemos las revelaciones explosivas que en realidad no revelan nada nuevo. Son simples especulaciones disfrazadas de información privilegiada. Fuentes anónimas que supuestamente tienen información de primera mano sobre lo que ocurrió entre Ande y Kerem, pero que en realidad solo repiten rumores ya conocidos, exagerándolos y añadiéndoles un toque de drama para llamar la atención. Estas revelaciones suelen ser publicadas por medios sensacionalistas y por páginas de chismes, que buscan generar clics y visitas a costa de la privacidad de las celebridades. Un ejemplo de estas revelaciones es la que hablaba de una supuesta pelea épica entre ellos en un evento público, que habría sido la gota que colmó el vaso. Otra, de un supuesto problema de adicción que habría afectado a Kerem y que habría desgastado la relación. Todas estas historias, claro, no tienen ninguna base real. La exageración y el dramatismo son elementos clave de estas revelaciones, que buscan generar controversia y mantener la atención del público. Para analizar en profundidad, es fundamental considerar las posibles causas de la ruptura, más allá de los rumores. La presión mediática, por ejemplo, es un factor que puede influir en la estabilidad de cualquier relación. La constante exposición pública, la intromisión de los paparazzi, los comentarios en las redes sociales, todo esto puede generar un estrés adicional que afecta a la pareja. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las diferencias en las aspiraciones profesionales, también pueden ser factores que contribuyen a la separación. Además, es importante tener en cuenta la edad y la etapa vital en la que se encontraban Ande y Kerem en el momento de la ruptura. Ambos eran jóvenes y estaban en la cúspide de sus carreras profesionales.
Es posible que sus prioridades y sus intereses personales hayan evolucionado, y que ese camino se hayan separado de forma natural. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Lo primero y más importante es que debemos ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Los medios sensacionalistas, las páginas de chismes y las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. No todo lo que se lee es verdad, y muchas veces, la realidad es mucho más sencilla y menos dramática de lo que nos quieren hacer creer. La desinformación es un problema cada vez más grave en la era digital, y es fundamental ser críticos y analizar las fuentes de información antes de dar por válida cualquier noticia. En el caso de Hande y Kerem, lo más probable es que su relación, como cualquier otra, tuviera sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de crisis. Es posible que las agendas apretadas, la presión mediática y las diferencias de personalidad hayan influido en su decisión de separarse. Pero de ahí a hablar de infidelidades, peleas épicas y problemas de adicción, hay un abismo. Lo más sensato es pensar que la ruptura fue el resultado de múltiples factores, y que la verdad, probablemente, se encuentra en un punto intermedio entre los rumores y las especulaciones. Lo que sí es cierto es que ambos son personas adultas, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetarlos y desearles lo mejor. El respeto a la privacidad es un valor fundamental, y es importante recordar que las celebridades, a pesar de su exposición pública, tienen derecho a proteger su vida personal. Además, es importante recordar que la química que vimos en Love is in the Air era, en gran medida, producto de su talento como actores. Supieron crear personajes que conectaron con el público, y eso es algo que debemos valorar y reconocer. La habilidad de Hande y Kerem para transmitir emociones, para crear una conexión con el espectador, es lo que hizo que la serie fuera un éxito. Separar la ficción de la realidad es fundamental para poder apreciar su trabajo. En definitiva, lo que podemos sacar en claro es que la verdad sobre la relación de Hande y Kerem la conocen ellos, y probablemente nunca la sabremos por completo. Lo que sí sabemos es que fueron una pareja muy querida, que nos regalaron momentos inolvidables en la serie, y que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, merecen nuestro respeto. La especulación constante, la búsqueda de detalles morbosos, no contribuyen en nada a respetar la privacidad de las personas involucradas. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría dejarles una reflexión: ¿por qué nos interesa tanto la vida privada de las celebridades? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con los rumores y las especulaciones? ¿Es porque nos sentimos identificados con ellos, porque nos gusta soñar con el amor y la felicidad, o simplemente porque nos encanta el drama? La respuesta probablemente sea una combinación de todo. La curiosidad humana, la necesidad de conocer, de saber, de entender, es lo que nos impulsa a interesarnos por la vida de los demás. Las celebridades, al ser figuras públicas, se convierten en objeto de deseo y de interés, y sus vidas en un escaparate. Pero lo importante es recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones como nosotros. Y que al final del día, lo que importa es su talento y su trabajo, no lo que ocurre en sus vidas privadas. La admiración por el trabajo de un actor, por su capacidad para emocionarnos, no debería verse empañada por los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a aclarar algunas dudas sobre la relación de Hande y Kerem. Si les gustó, no olviden dejar su comentario. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, y si tienen alguna otra pregunta o curiosidad sobre las series y actores turcos, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Estaré encantado de leerlos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este análisis. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de la verdad, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.